Otro video que comenzamos con ese mensaje de apoyo, de solidaridad y de fuerza al gran senador Wilson Arias, video que comenzamos hoy, 1 de junio, comenzó junio del 2024 y se cumplen 664 días del gobierno del cambio. Y si toca comenzar todos los videos de aquí en adelante con el senador Wilson Arias, pues los comenzamos con el senador Wilson Arias. Todos sabemos la gran persona que es el senador Wilson Arias, como persona y también como defensor de nuestro proyecto político, de nuestro proyecto de cambio, de transformación para el país. Wilson Arias ha sido una persona que les ha cantado la tabla de frente. De frente se lo ha dicho las verdades, uno por uno. Recordemos nomás el caso con Char, que se le paró, incluso allá en esa sesión del Senado. Se le paró todo. A ver, ¿usted qué es lo que dice? El senador Wilson Arias, el tema de Serfinanza. Se lo dijo ahí lo tenía al ladito. ¿Y qué pasó? ¿Dónde terminó Char? Pues que con las leguleyas y todo, pues estará, quién sabe dónde estará. Pero terminó acusado, terminó detenido. No solamente acusado, terminó detenido. Y así, ese es solo uno de los tantos casos que el senador, el gran senador Wilson Arias, ha defendido y les ha dicho las cosas de frente a esa derecha nefasta. Obviamente que esto va a continuar, ¿no? Obviamente, pues lo último que se ha sabido es que el Centro Democrático, vaya, el Centro Democrático dizque denunciando a Wilson Arias, bandidos y todo orquestado por Alejandro Gaviria, los mismos que estaban marchando con los ataúdes, por ahí también salió Jubinao. Esos mismos que estaban marchando por los ataúdes, los que defienden a Netanyahu, apoyan ese genocidio que se estaba presentando en Palestina. Esos son los que están atacando a Wilson Arias. Y estamos seguros de que una vez más saldrá endeble. Que no es la primera vez, no me demora, como lo dijo él también, la procuradora. Basta nomás con entrar a la cuenta de X del senador Wilson Arias y lo primero que tiene ahí fijado es un mensaje y una de esas tantas intenciones de la Procuraduría por sacarlo del camino. Porque como lo digo, es un gran defensor, es una persona valiente, una persona honesta y justa que sí representa ese proyecto de cambio para Colombia. Y esas personas son las que más les estorban. Entonces, desde aquí, desde la distancia, senador Wilson Arias, no sé si nos llegue a ver, pero le enviamos nuestro mensaje de apoyo total y sincero a su gestión, a usted como persona, como senador. Pues no van a poder con usted, seguro que no van a poder. Y aparte del senador Wilson Arias, que obviamente es tema principal también en este video, vamos a hablar también de la transformación al sistema de salud, una columna que publica la gran Carolina Corcho, otra persona también que admiramos muchísimo y que muchos la ven como presidencial. Es más, pues en la encuesta de los muchachos de los medios alternativos, de Alejo, de Wally, de Daniel, de Beto, en fin, de ellos, quedó de segunda, como lo vimos ayer en el video, quedó de segunda en la intención de muchas personas de que quieren verla a ella también como candidata presidenciable. Pues entonces, como lo digo, entonces vamos a hablar de Carolina Corcho, una columna que expuso, una columna que publica. También tenemos el tema, también ese escándalo, ¿no? Ese escándalo de la pérdida de 5.5 billones de pesos. Y todo tiene que ver con la nueva EPS, entonces también tenemos que tocar ese tema. Siguen apareciendo casos y casos de corrupción. También veremos ñapitas, como siempre tenemos acá las ñapitas. Hablaremos de ese aumento de 600,000 a 1.300.000 pesos, entre otros beneficios para los jóvenes soldados y policías a partir del 2025. Una noticia que tocamos ayer y aquí pues la vamos a desmenuzar de mejor forma, ¿no? También hablamos de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres. Tenemos un reportaje de Casa Macondo, otra gran investigación que nos habla de la corrupción dentro de esa entidad que sabemos que no es de ahora. Tenemos también afirmaciones del ministro Velasco, que pues resultó salpicado aquí por esta gente, pues entonces el ministro también sale a defenderse. ¿Qué más tenemos? Unas ñapitas, y una ñapita que me pareció buenísima es esta que dice que desde la cárcel de Ibagué, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, anunció que se eliminan todos los beneficios penales a los condenados por feminicidio. Eso es parte de las ñapitas. Entonces, pues aquí comenzamos con este video. Y lo primero, obviamente, el senador Wilson Arias. Y lo primero que tenemos que tocar entonces es esa denuncia
que el Istábura, el Centro Democrático, los bandidos del Centro Democrático estarán dando denuncias. Dice acá el senador Wilson Arias, basados en una fake news, el Centro Democrático me acaba de denunciar. Muy bravos por lo de Keralty. Ahí está, otro de los temas. Por supuesto que sí. Aquí hay otro de las claves de todo este ataque. Muy bravos por lo de Keralty. Clave esa palabra, ¿no? Ese mensaje. Gracias por la denuncia. Se les va a caer y será prueba irrefutable de que fue un montaje de la derecha y su centro. Su centro. Aquí dice comunicado de prensa del Centro Democrático, eso no le vamos a dar pantalla. Pero sabemos y estamos seguros que el senador Wilson Arias va a salir victorioso. Va a salir victorioso de esto. Margarita Rosa se pronuncia, obviamente también se pronuncia. Y vea lo que dice Margarita. Un hombre de la altura intelectual de Alejandro Gaviria entiende perfectamente que cuando Wilson Arias dice la presencia de ustedes, se refiere a la presencia de la audiencia. Es canalla de su parte interpretarlo de un modo obtuso y puede conllevar a consecuencias muy graves para la vida del senador. Y luego, vea esta frase, y luego viene todo el derechaje mediocre y payasesco a robustecer semejante agravio. No tienen perdón de Satanás, ustedes, carajo. Wilson le contesta, querida Margarita, en el video que yo subí, que fue él el que subió, no en el que recortaron para el efecto, el video que él subió es el que nosotros hemos publicado aquí. Se escucha claramente que a esa altura me refiero a los y las asistentes. El montaje y su operación tiene como fin causar daño reputacional a quien promueve las reformas, las transformaciones y les ha denunciado. Ahí está. Es lo típico, ¿no? Pero no olvidemos, ¿no? Esa derecha, ultraderecha y el centro, los que estaban manifestándose en contra del Gustavo Petro con los ataúdes. Esos son también muy claves en todo este ataque que le hacen al senador. Daniel Rojas, Medellín. No entiendo la fama de técnico que le han fabricado a Alejandro Gaviria. La pasivo-agresividad contra Carolina Corcho ante su propia incapacidad de responder al debate y ahora el perfilamiento a Wilson Arias poniendo en riesgo su integridad demuestra que no es más que un peligroso e irresponsable energúmeno. Y ese mensaje de Daniel Rojas es citando a Wilson Arias con otro post que envió que dice: en esto va la calumnia y la manipulación, señor Gaviria. Por haberme pedido a las disidencias que dejaran de atacar a la población, se me acusó de pedir a los armados respaldo, entre comillas. Y ahora se pide mi baja públicamente. Entonces dice acá, o sea, que Wilson Arias oficialmente es terrorista, debería ser dado de baja entonces. Eso lo publica una cuenta que se denunció Oscar Gómez. Increíble, ¿no? Ahí van las cosas. Eso era lo que quería y lo que estaba logrando Alejandro Gaviria. Fuerza, senador Wilson. Aquí le responde a Julio Mario Espina. Atención, es falso, Revista Semana desinforma y manipula la noticia. El video es claro, el senador Wilson Arias les hace un reclamo a los grupos armados, véanlo ustedes mismos y no se dejen engañar por esta sucia maniobra de esta revista. Así es, Julio, el propósito de Revista Semana y la ultraderecha es infringirme daño reputacional. Ellos saben que es una falsedad, pero la circulan. Incluso creo que la bruja del Pasquín sabe que la revista pierde credibilidad. Bueno, ahí Wilson no sé si la revista ya, ¿será que tiene algo de credibilidad? Pero eso es asunto menor para ella, su actuar es protervo. Viendo todo esto, esa frase, ¿no? Del senador diciéndole, ¿cómo es que aquí está? Muy bravos por lo de Keralty. Es más, eso va para el título del video. Por supuesto, ahí está la razón. Y todo, pues claro, orquestado por Alejandro Gaviria, se enmangualaron y termina todo esto en un ataque, una denuncia que interpone el Centro Democrático. Le repetimos desde aquí, senador Wilson Arias, si nos llega a ver o si no, pues queda el mensaje de apoyo, de seguros de su actuar y de que todo esto es orquestado una vez más en contra de usted porque usted es una gran persona y es un gran defensor del proyecto, de nuestro proyecto de cambio. Gracias, senador, por su labor. Siga adelante y que no, estamos seguros que no se va a detener. Entonces así dejamos la primera parte de este video.
Como lo dije también en la intro, entonces vamos cambiando de tema y la segunda parte del video tiene que ver con ese nuevo escándalo, ¿no? Dice acá Gustavo Petro, vea lo que dice. Una deuda escondida de 5.5 billones de pesos implica hospitales y clínicas completamente debilitadas por una mala administración de políticos que se tomaron la nueva EPS. Cita, El Espectador, nueva EPS venía escondiendo facturas del sistema de salud desde el 2019. Reportaban al sistema y decían que debían a los hospitales 500 mil millones, pero son 5.5 billones, son 5 billones que estaban escondidos debajo de la alfombra. Esas son palabras de Supersalud, de Luis Carlos Leal, que habla y concedió una entrevista para El Espectador. Entonces, no, vea lo que dice. Se venía escondiendo la nueva EPS facturas de salud desde el 2019. Reportaban al sistema y decían que a los hospitales les debían 500 mil billones, pero son 5.5 billones. Entonces la culpa es de Gustavo Petro, ¿no? La culpa de todo lo que ocurre ahora con el sistema de salud es de Gustavo Petro, ¿no? Esto sí se lo creen solo ellos, ¿no? Aquí también Gustavo Petro tuvo que salir a desmentirle a Uribe. El gobierno las ha quebrado. Miserable, Uribe, sobre Sura y demás EPS. El gobierno las ha quebrado. Dice Gustavo Petro, esto es una mentira. Solo la exigencia de mantener reservas técnicas como cualquier aseguradora ha demostrado la inviabilidad del sistema. La ley de Uribe y Gaviria solo construyó un sistema de capturas de rentas públicas por un grupo privilegiado de propietarios de EPS. Los indicadores básicos de salud no son buenos. La población de media Colombia tiene dificultades para acceder a la salud. Propongo restablecer el proyecto de ley y transformar las EPS aseguradoras en gestoras. Financiar un fuerte sistema preventivo para todo el país y así abaratar a mediano plazo los costos del sistema de salud. Esto que envía Gustavo Petro seguramente se lo pasan por el forro. ¿Cuántas veces ha propuesto cosas Gustavo Petro? ¿Cuántas veces se ha hablado de lo mismo? Este post y todo lo que dice acá es algo que se viene repitiendo desde hace años. Y ahora sale el Matarife, claro que están alborotados. ¿Ustedes qué creen? Que ver allá al Matarife en esa audiencia, eso no va a llevar alguna respuesta por parte de esta gente. La primera a decir que es por culpa de Petro que lo están enjuiciando, que es la fiscal amiga de Petro la que está enjuiciando, ¿no? Eso es lo primero. Entonces, después que viene, pues todo este tipo de ataques. Y ahora, aprovechando todo esto del sistema de salud, pues obviamente más ataques que a una parte todavía de esa gente le sigue creyendo, ¿no? Una parte que piensa uno que es gente intelectual, ¿no? Pero si se dejan engañar por el intelectual, porque el tipo sabe que lo que, me refiero a Alejandro Gaviria, que lo que dijo Wilson Arias no es lo que está diciendo él lo sabe, como dice la Mencha, un tipo que se supone que es intelectual, ¿no? Ahí en eso sí comparto pues lo que dice la niña Mencha, Margarita Rosa, que ese tipo entiende lo que está diciendo, que se hace es otra cosa. Y ya pasar a crear todo lo que ha creado, ese mensaje que envía, saben que así les ha funcionado. Saben que así generan lo que generan, la máquina de fango que hablan aquí en España. Miente, deja una mentira por ahí, que de eso algo queda. Y así es el continuo, y pasan los días, y Gustavo Petro vuelve y publica todo este tipo de posts hablando de que esto se venía hablando, de que esto se venía diciendo, proponiendo que esa reforma o esa transformación, como le decimos acá, al sistema de la salud, vuelva a pasar con mensaje de urgencia, que es lo último que ha dicho Gustavo Petro en todo este tema. Pero seguimos en la misma. Entonces sale ahora Matarife y dice una cosa, Gustavo Petro sale y dice esto es mentira, sale por el otro lado el otro y así estamos. Pero entonces lo importante es qué va a pasar con el proyecto real de esa transformación, el nuevo proyecto de transformación al sistema de salud en Colombia. Entonces, para eso, ahora más adelante vamos a traer a Carolina Corcho. Antes, es que sí, me estaba saltando acá el guión. Vamos a hablar entonces, a leer este reportaje que publica la Agencia de Periodismo Investigativo, que habla entonces, vamos a profundizar, gracias a este artículo, lo del tema de los 5.5 billones de
de la nueva EPS. Y mire lo que dice la Agencia de Periodismo Investigativo. José Fernando Cardona, el expresidente de la nueva EPS, en la mira por ocultar las facturas por 5.5 billones. Primeros hallazgos de Superintendencia de Salud tras auditoría. Caso pasa a otros organismos de control. Historia oculta de un exfuncionario inmune en 3 gobiernos. En 3. Como decimos, esto es de la Agencia de Periodismo Investigativo. Un nuevo escándalo de presunta corrupción se está incubando en el sector de la salud. Su protagonista inadvertido, José Fernando Cardona Uribe, presidente de la nueva EPS en los gobiernos de Uribe, Santos y Duque. Uribe, Santos y Duque, ¿no? Y por aquí estaba diciéndole Uribe a Petro que era el que había quebrado. Bueno, dale cuidado lo que sigue acá. Cardona está en la mira de los organismos de control tras el informe del Superintendente Nacional de Salud, Luis Carlos Leal, quien en debate de control político en la Comisión Sexta del Senado evidenció que en la administración de Cardona y su equipo de trabajo se ocultaron facturas por 5.5 billones. Un comportamiento que derivó en la difícil situación que hoy afrontan varias IPS, puesto que la nueva EPS tiene deudas millonarias con estas y las tiene en un complicado déficit financiero, así como a varios proveedores del sector de la salud. Un especialista del sector y allegado a las EPS expresó: lo que se está evidenciando por parte del gobierno es un saqueo y corrupción peor que el de Saludcop. Rey en 3 gobiernos. Cardona Uribe se posicionó en la nueva EPS el 11 de noviembre del 2009, en reemplazo de Héctor Cadena, quien fue el primer presidente de la entidad creada en reemplazo del Seguro Social. Una compañía que tiene como principales accionistas al gobierno y las cajas de compensación. El médico y especialista manizaleño en administración de salud, Cardona Uribe, venía precedido de algún reconocimiento, como quiera que fue asesor de la Academia Nacional de Medicina, consultor del PNUD, que es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y jefe de autorías y a clínicas del Seguro Social. No obstante, bajo el padrinazgo de la exministra de Salud, Beatriz Londoño, y luego, al incorporarse también a la administración del entonces alcalde Antanas Mocus y de Juan Manuel Santos, logró los méritos políticas suficientes para llegar al cargo de presidente de la nueva EPS en el año 2009. Con otro detalle, aspiró a la Cámara de Representantes por Bogotá en 2006, pero no salió elegido. Desde entonces y hasta mediados de enero de este año, permaneció a la cabeza de la entidad y nunca lo afectaron los cambios de gobierno. Con una pregunta que todos en el entorno político se hacen: ¿cómo lo logró? Logros en el papel. En su administración, la nueva EPS llegó a ser la principal del país. Superó los 10 millones de afiliados y se enlistó entre las empresas más grandes del país. Siempre en los balances mostraba grandes activos, millonarias utilidades y expansión de servicios y productos en todo el país. Para citar un caso, en el 2022 se ubicó como la 10ª empresa más grande del país, con un ingreso operacional de 14.7 billones, activos por 5.9 billones, patrimonio de 485.209 millones, pasivos de 5.4 billones y una utilidad neta de 10.400 millones. Con fórmulas que se evidenciaron en el sector, pero que pocos se atrevieron a denunciar públicamente o ante los organismos de control y que ahora tendrán que investigar. El modus operandi. La primera de ellas fue el pago con retrasos a los proveedores, mientras recursos millonarios se fondeaban en bancos. De hecho, en una reunión que hizo el pasado 11 de abril, el agente inversor nombrado por el gobierno, Julio Alberto Rincón Ramírez, con cerca de 1.000 proveedores de la entidad, estos desnudaron las millonarias deudas de la nueva EPS y de paso, en privado, algunos cuestionaron los manejos de Cardona. De hecho, con menos de 2 semanas en el cargo, el interventor Rincón ya ha recibido varias denuncias de corrupción en la entidad que están en esa indagación. De esta forma, el esquema que se generó es que las IPS que aspiraban a recibir los pagos por sus servicios oportunamente tenían como conducto llamar
a miembros de la junta directiva, quienes a su vez le ordenaban a Cardona los desembolsos. De otra manera, eran casi imposibles los pagos en tiempos moderados. Con otro detalle, el año pasado un reconocido congresista intentó hacer un debate de control político a la entidad. No obstante, fue llamado por Cardona, quien según lo reconoció el parlamentario a esa agencia, le otorgó un beneficio y las denuncias quedaron en el aire. También se conoció el caso de una funcionaria actual de la entidad, que tuvo un contratista aliado durante varios años, pero por diferencias económicas separaron sus caminos. No se conoce si escogió otro proveedor o si definitivamente cesó en sus cuestionables actividades. Argumentos del exdirectivo. En contraste, en su momento, Cardona informó que hubo crecimiento de afiliados, que las utilidades fueron bajas para 2022 por el incremento de la siniestralidad, los efectos de la pandemia y la demanda de más servicios y tecnología en salud. Y agregó que la entidad estaba haciendo esfuerzos para controlar los gastos administrativos. No obstante, lo que en teoría se proyectó casi como una empresa ideal y de manejos impecables, comenzó a desmoronarse en pocos meses, con un coletazo definitivo. La intervención. El pasado 3 de abril, la Superintendencia Nacional de Salud tomó la decisión de intervenir la entidad. Posesión de los bienes, haberes y negocios de la entidad promotora de salud, debido a que incumple con los requisitos habilitadores financieros para operar. De igual manera, la EPS ha evidenciado un incremento en las quejas y reclamos de los usuarios que no ven que sus necesidades en salud estén siendo suplidas, detalló el organismo de control. Fue tal lo encontrado en la entidad que el propio presidente Gustavo Petro se pronunció al respecto. Hemos encontrado en la nueva EPS una falsa contabilidad. 6 billones de pesos entregados por el gobierno para atención en salud de sus afiliados no fueron usados en esos propósitos, escribió Gustavo Petro en su cuenta de X. Ahora, el superintendente de salud Luis Carlos Leal, tras la auditoría de la entidad, desmiente la gestión y los argumentos del expresidente Cardona. Nueva EPS desde el año 2019 e incluso años atrás venía ocultando facturas que no legalizaba. Ya teníamos conocimiento de que la EPS tenía deudas con hospitales públicos y privados. Incluso los gremios aseguraban en sus informes que la deuda reconocida por Nueva era inferior a lo que ellos consolidaron en su información, explicó Luis Carlos Leal. Además, el funcionario señaló en el Congreso, tras advertir que mis primeros hallazgos de presunta corrupción en la nueva EPS son evidentes, entonces estaban ocultando muchas facturas. Porque no eran solo 500.000 millones de pesos, eran 5.5 billones de pesos. Lo financiero es fundamental para el sistema, pero ¿por qué los indicadores en materia de salud pública son deprimentes? Se está abusando del uso de recursos y no se garantiza una adecuada prestación de servicios, indicó Luis Carlos Leal. El caso apenas comienza y lo advirtió un funcionario del gobierno a la agencia de periodismo investigativo, que pidió no ser citado. Lo de la nueva EPS puede ser peor que lo de Saludcop o la misma Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres. La corrupción allí ha sido rampante. ¿Cómo la ven? Darle los créditos, obviamente, a la Agencia de Periodismo Investigativo, que es la encargada de este artículo y la encargada de esta investigación, donde habla de José Fernando Cardona, el expresidente de la nueva EPS. 5.5 billones, facturas ocultas, y el que se está tirando todo el sistema de salud es el gobierno de Gustavo Petro, ¿no? O es el propio Gustavo Petro. Infelices. Qué pedazos de infelices, Bueno, pedazos no, infelices completicos. Hablamos también en la intro del video de Carolina Corcho. Pues Carolina Corcho publica un artículo. Y entonces, pues vámonos inmediatamente con Carolina Corcho. Vamos inmediatamente con Carolina Corcho porque lo que dice es bastante importante. Dice acá: les comparto mi artículo en donde controvierto la falacia repetida por las EPS, sus voceros políticos y sus académicos, de que supuestamente la UPC es insuficiente, promoviendo un debate desleal y deshonesto. Mi análisis sobre la solicitud por parte de Sura de su desmonte gradual, que lo que demuestra una vez más es que la reforma o transformación a la salud sí se necesitaba y se requiere.
Lastimosamente se jugaron a empoderar intereses particulares de algunos políticos. Ya lo hemos escuchado. Y de manera equivocada se alinearon con una oposición cuyo único objetivo es obstruir cualquier iniciativa del gobierno, con maniobras filibusteras para torpedear cualquier acuerdo, sin importarles las consecuencias que esto pueda traer para la salud y la vida de los colombianos. Eso, importante. No les importa eso, que es lo real y lo que puede llegar a pasar, las consecuencias que esto trae, todo ese saboteo. La salud y la vida de los colombianos. La mayoría del Congreso de la República tienen una nueva oportunidad de actuar con sensatez y retomar el trámite de una transformación o reforma más acotada bajo la figura de mensaje de urgencia. Aquí les dejo mis reflexiones. ¿Por qué traigo entonces el artículo? Primero que todo porque es Carolina Corcho. Y la opinión de Carolina Corcho es, imagínense, es muy válida en todo este debate, ¿no? Segundo, porque también nos estamos preguntando sobre el nuevo proyecto de la transformación o reforma. Nosotros decimos transformación, no utilizamos la palabra reforma, eso ya para las personas que nos vean desde hace poco, no utilizamos la palabra reforma porque no pensamos y compartimos la opinión, que fue la primera que lo dijo, Lucero Martínez Casap, que en eso cometimos un error, y se cometió un error grave al decir la palabra reforma. Esa palabra no connota, lo escuchamos y de una vez nos traía reforma tributaria de Duque y todo ese cuento. Entonces, el haber utilizado esa palabra reforma fue un error. Pensamos, compartimos con el máximo respeto. Y ya es difícil echar atrás la palabra. Entonces, dijimos acá que en vez de reforma, ¿qué palabra utilizaríamos? Y quedamos en que íbamos a utilizar la palabra transformación. Quedaba muy difícil para esa derecha, por ejemplo. No a la transformación. No a la transformación. Suena muy diferente a no a la reforma. No a la reforma. ¿Sí? Entonces, pues por eso, entonces compartimos lo dicho por Lucero y nosotros pues ponemos que la palabra es transformación. Cierro el paréntesis y continuamos. Bueno, entonces, ¿por qué traía este artículo? Pues porque es importante saber entonces qué es lo que va a pasar con el nuevo proyecto. Eso es lo que tiene mensaje de urgencia. Que ya entramos en junio y el tiempo se va acortando a que se acabe esta legislatura. Así que junio, julio, el 20 de julio se acaba, ¿no? Entonces, por eso traigo la grandísima Carolina Corcho y que muchos la ven como candidata presidenciable. Listo, ¿qué dice Carolina entonces? Pues vamos a comenzar a leerla, como ven es un poco larga, pero aquí estamos de sabadito, viene bien todo esto. La crisis de la salud sigue su marcha, se requiere la transformación, la reforma. No vamos a tocarle el título de la doctora, la reforma o transformación, le metemos ahí. El pasado martes 28 de mayo, la EPS Sura dio a conocer ante la opinión pública su decisión de solicitar a la Superintendencia Nacional de Salud el desmonte progresivo de la EPS. Decisión que, conforme ellos mismos expresaron, se adopta porque la EPS no cumple con indicadores financieros para continuar la operación y reconoce que esto se debe a que existe una crisis estructural del sistema de salud. Lo que supone reconocer, contrario al relato que ha querido imponer la oposición filibustera, que esta crisis precede al gobierno de Gustavo Petro. Se le reconoce la honestidad en este reconocimiento. No obstante, ojo, persisten en la afirmación de algo que no es cierto. Y eso lo escuchamos en las palabras de la presidenta de Sura. Y no tiene ningún sustento técnico ni fáctico. Esto es que la crisis empeora porque supuestamente existe una insuficiencia de la UPC. Es decir, el recurso que les entrega el Estado anualmente para gestionar el riesgo en salud es insuficiente. El gremio de las EPS y ASEMI han sostenido esta mentira aún cuando el año pasado sostuvieron mesas técnicas con el Ministerio de Salud en donde participaron 18 EPS y sus dos gremios y al revisar cifra contra cifra no pudieron demostrar esta afirmación. De otro lado, el cálculo de la UPC se lleva a cabo anualmente con la participación del Ministerio de Hacienda,
el DNP. Ojo esto. De otro lado, repito, el cálculo de la UPC se lleva a cabo anualmente, con la participación del Ministerio de Hacienda, el DNP, el Ministerio de Salud, el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud, en una comisión reguladora que revisa los datos que reportan las EPS del año anterior. Para el cálculo de la UPC del año 2024, solo 4 de 27 EPS reportaron información confiable. Y con esa información el aumento solo les alcanzaba para un 6.7%. El gobierno, ojo con esto, el gobierno apelando a otras variables pasó de ese 6.7% que era el cálculo que tenían con los informes confiables, pasó a 12.01%. Luego, no existe ninguna evidencia ni sustento de que exista insuficiencia de la UPC. Pero aún así lo siguen diciendo, ¿no? Continuamos. El reciente fallo de la Corte Constitucional, que debe ser acatado, pero a mi juicio es equivocado, la Corte Constitucional tampoco tiene una argumentación válida respecto a la pregonada insuficiencia de la UPC. La Corte Constitucional, como no lo había hecho en ningún otro caso, dictó medida cautelar respecto a la resolución emitida por el Ministerio de Salud en donde se define la UPC para el año 2024. Allí se obliga a que el 5% de los recursos de la misma se dediquen para la conformación de equipos básicos de salud en el marco de la atención primaria en salud. La Corte Constitucional sustenta la decisión de dejar sin efecto la resolución mientras el Consejo de Estado resuelve de fondo, bajo el argumento de que este 5% constituye una destinación del recurso de la salud para fines distintos a la cobertura de la UPC. Dice Carolina, en esto se equivoca de manera tajante la Corte Constitucional. Los equipos básicos de salud son instrumentos de salud pública, normados por la ley colombiana en la 1438 del 2011, para la atención de baja complejidad y la detección temprana de patologías. Esto por supuesto que es competencia de la financiación de la UPC. Se les paga a la EPS para que hagan la detección temprana y no lo han hecho. Es por esta razón que el sistema tiene como puerta de entrada en muchos casos los servicios de urgencias, en donde los ciudadanos llegan ya con las enfermedades en condición de gravedad. Que estos hubieran podido prevenirse o curarse si el sistema de salud los detecta a tiempo. En el caso de la salud mental, que es mi campo, un instrumento de detección como este puede evitar mortalidades por suicidio, patologías asociadas al consumo de sustancias psicoactivas, violencias que tienen consecuencias en la salud mental. Estrategias de este orden promueven muertes de madres, niños y niñas por enfermedades evitables en un país que tiene esas mortalidades evitables en estas poblaciones en unos niveles inaceptables. Esto es un error garrafal, dado que los presupuestos que usan contrarian la evidencia mundial, los robustos tratados de la Organización Mundial de la Salud, de los centros de pensamiento de la salud pública global, y con esto se valida que las acciones que se llevan a cabo por equipos básicos extramurales en el ámbito de la detección temprana de la enfermedad y la promoción de la salud no son acciones que deban enmarcarse en la financiación del sistema de salud, incentivando por esta vía que las EPS continúen omitiendo esta labor, que es fundamental en la gestión del riesgo en salud y el cuidado integral de la vida. Los sistemas de salud del mundo invierten alrededor del 30% de su financiación en lo que se denomina el nivel primario. Esta es la base de cualquier sistema de salud. ¿Cómo va a decir la Corte Constitucional que estas acciones no hacen parte de la financiación corriente del sistema de salud vía UPC? En ese sentido, no existe ningún argumento sólido, serio, demostrable, para plantear que la UPC es insuficiente.
Hasta el propio gremio de ASEMI demuestra que no tiene ningún sustento en una carta que envió al Ministerio de Salud el pasado 23 de mayo en donde afirman: en este sentido, el Ministerio solicitó a las EPS la contabilidad detallada de los ingresos, costos y gastos administrativos de los años 2019 a 2023, así como los registros auxiliares de contabilidad, la información de terceros y los tarifarios de negociación. A este detalle se debe adicionar los balances generales, los estados de resultados, el cambio en la situación financiera y el flujo de caja de cada una de las compañías. Asimismo, se solicitó la totalidad de la facturación y de los soportes para el periodo 2019 a 2023, la fracción de los años 2021 a 2023, haciendo uso de la factura electrónica, y la de los años 2019 a 2021, acudiendo a medios de digitalización alternativos. Se exigió además que las facturas reposaran en 3 carpetas distintas que debían contener archivos nombrados con el consecutivo de la factura electrónica. Las 2 primeras con formatos PDF y XLM que contuvieran la representación gráfica de la factura y de sus anexos, y una última comprimida con ambos formatos. Ante esta solicitud por parte del Ministerio de Salud, ASEMI responde que no tiene manera de enviar esa información, porque les demoraría mucho tiempo, porque el marco legal de la facturación electrónica aún no está vigente, por factores administrativos y organizativos, en donde tienen la información dispersa en muchas partes y no podrán organizarla en el corto plazo para presentarla al ministerio. Deberían enviar por lo menos las transacciones bancarias que den cuenta de la destinación de los recursos públicos de la UPC. Entonces uno se pregunta, si ellos mismos reconocen que no tienen organizada la información para sustentar, ojo con esto, repetimos. Entonces uno se pregunta, si ellos mismos reconocen que no tienen organizada la información para sustentar el gasto público en salud, lo cual ya es de enorme gravedad y debería alarmar a los organismos de control, ¿no? ¿Cómo sustentan la afirmación que la UPS es insuficiente? Otro argumento es la revisión de los estados financieros de las EPS, en donde sus propios reportes muestran que entre el 2020 y el 2024 sus ingresos fueron superiores a sus gastos y costos. Ni sus propios estados financieros dan cuenta de la supuesta insuficiencia de la UPC. A esto le sumamos el informe preliminar de la Contraloría General de la República de un presunto desvío de 9.2 billones de pesos en el año 2020 de la pandemia por parte de las EPS, para asuntos distintos a los legalmente establecidos en el uso de la UPC. Lo que esto muestra es que las EPS y sus voceros políticos y académicos han sido desleales, deshonestos en el debate, y esto no lo puede tolerar más el país. El retiro de Sura es la prueba de que sí se requiere la transformación al sistema de salud, la reforma a la salud, dice la doctora. Como lo hemos advertido, el sistema tiene problemas estructurales. El núcleo central del problema es que se ha instaurado un manejo privado de recursos públicos de la salud, en donde billones de pesos de aportes de los colombianos para el cuidado de su vida ruedan sin control por el país, generando enormes inequidades en el acceso a la prestación de servicios y el goce efectivo del derecho a la salud. No es un sistema de salud, es un sistema de facturación, donde el mayor interés es el alto costo, en donde se movilizan cuantiosas sumas. Por eso el sistema no tiene dentro de sus planes la prevención, promoción de la salud, los determinantes sociales de la salud, lo que se denomina la atención primaria en salud, en un sistema de facturación como el que ha instalado en Colombia durante 3 décadas. Todo esto resulta secundario. Todo esto, sumado al desplome financiero del sistema que ha implicado la liquidación de más de 130 EPS durante 3 décadas, con el agravante de que incumplieron las normas de resguardo e inversión de reservas técnicas. Entonces,
Dejaron enormes deudas que sumadas a las EPS vigentes superan los 25 billones de pesos, arrasando a su paso clínicas, hospitales, proveedores, trabajadores y trabajadoras de la salud que quebraron por no pago. Mientras otras instituciones hospitalarias concertadas en las grandes ciudades de propiedad de la integración vertical de algunas EPS crecían de manera vertiginosa, algunas con facturaciones que superan los 1.5 billones de pesos al año, para solo una clínica, en un sistema en donde además no existe ninguna regulación tarifaria, los servicios que se venden a cualquier precio, todo esto aunado al sufrimiento y la exclusión de por lo menos 20 millones de colombianos del campo de las ciudades que no acceden de manera efectiva a los servicios de salud. Ese número, 20 millones de compatriotas, más de 340,000 muertes evitables en la última década. Situación que es moral y políticamente inaceptable en un país que destina un importante porcentaje del PIB para garantizar este derecho. Todo esto es lo que resolvía la transformación al sistema de salud, que me atrevo a afirmar, ha sido la reforma más discutida en la historia reciente del país. Con los presidentes de las EPS tuvimos una serie de reuniones de trabajo. Durante mi estancia en el Ministerio de Salud y Protección Social, logramos aprobar un bloque de artículos de la reforma en la Comisión Séptima de la Cámara. Construimos un acuerdo de transformación de las EPS que cumplieran requisitos en gestoras de salud y vida. Este acuerdo que hicimos en su esencia fue mantenido por la Cámara de Representantes, que aprobó en 2 debates la reforma propuesta con las modificaciones acordadas. Las EPS y sus gremios saben que el actual sistema de salud es insostenible y debe ser reformado, transformado. Lo reconocieron de manera tardía en un comunicado que firmaron con el gobierno en respaldo a la reforma, a la transformación. El problema, a mi juicio, es que sucumbieron ante la oposición obstruccionista y filibustera del Centro Democrático, Cambio Radical, Alejandro Gaviria, El Moir y quienes hicieron bloque en esa causa, cuyo único interés no es otro que el de torpedear de manera irracional al gobierno de Gustavo Petro. Terminaron atrapados en los intereses personales y clientelares de Dylan Francisca Toro, de Efraín Cepeda, de la familia Vargas Lleras, de César Gaviria, con bastantes tentáculos en el sector salud. Tensaron la correlación de fuerzas a tal punto que condujeron a 9 senadores a hundir la reforma, cuando las propias EPS sabían que esto las perjudicaba a ellas y a todo el país. Hicieron juego al debate desleal, deshonesto, con la oposición en la prensa corporativa, ayudaron a generar la matriz de opinión de una supuesta intransigencia del gobierno y el Ministerio de Salud frente a la reforma, a la transformación, cuando sabían que quienes no cedían era la oposición obstruccionista que inventó todo tipo de maniobras para torpedear cualquier acuerdo. Se aliaron mal y hundida la reforma, esa clase política que empoderaron no les brindó ninguna salida. Eso explica la inflexión de compensar y de Sura, de tener que reconocer los que todos sabíamos, que el sistema no es viable bajo las figuras de las EPS. Eso no es ningún discurso ideológico, es una realidad inocultable. Es por eso que la única manera de continuar en el mismo y superar la crisis es la reforma o transformación. Ahí hubieran cambiado el nombre, digo yo. Si hubiesen actuado con sensatez, oportunidad y sentido de país, esto se habría resuelto en el Congreso. Y probablemente de manera coordinada y pactada se estaría construyendo una transición en función del interés público. Pero pudo más la mezquindad, los intereses particulares, la codicia de amasar fortunas de recursos públicos de algunos. No obstante, nos unimos a la posibilidad de que se presente la reforma, la transformación bajo la manera acotada que se acordó y en la figura de mensaje de urgencia. No obstante, la Contraloría General de la República debe aclarar al país
¿Cómo va el desarrollo y los resultados de la investigación del presunto desvío de los 9.2 billones de pesos en el año 2020? Los anuncios del Contralor en funciones sobre hallazgos de superación de topes en integración vertical. Las sanciones relativas al incumplimiento de normas relativas de reservas técnicas cuyo déficit fue demostrado por parte de la Contraloría. Todo esto ha quedado en anuncios y en un pasmoso silencio por parte de la institución del Estado que tiene la función de vigilar y controlar la destinación de los recursos públicos de los colombianos y que debería dar luces al país para que se tomen las mejores decisiones respecto al cuidado de los recursos públicos. La Fiscalía General de la Nación adelanta investigaciones respecto a 8 EPS, que en una investigación académica adelantada por varias organizaciones de la sociedad civil, mostraron billonarios déficit en sus estados financieros que tienen que ser explicados y aclarados por la justicia. No puede haber impunidad. Las posibles negociaciones políticas de impunidad en el Congreso de la República no se correspondería con el deber que tiene esta institución de reivindicar su actuar honorífico frente al pueblo colombiano que los eligió. En cuanto al texto borrador que circula como posible reforma acordada, estamos de acuerdo con el sentido de la misma. Mantiene el espíritu del cambio requerido. Pero no estamos de acuerdo con que a las nuevas gestoras de salud y vida se les pague el 5% de toda la UPC por funciones que ejercerán y que reciban además hasta el 3% de los recursos de la UPC por incentivos. Este recurso no se corresponde con las funciones que deben asumir. Este no es el costo de las mismas. La Cámara de Representantes había aprobado que se les pagaría un 5% de la UPC sobre la mediana y alta complejidad de las poblaciones adscritas y hasta el 3% de los incentivos de la UPC. Pero para todos los actores del sistema, nos parece esta última una fórmula más justa que debe supeditarse a resultados y a estudios de costos por las labores que asumirán dentro del sistema. Por lo demás, el texto acotado de la reforma apunta a resolver en esencia los problemas descritos. Retoma los acuerdos logrados por la Cámara de Representantes y las diversas discusiones con diversas organizaciones médicas, científicas, académicas, de pacientes en el conjunto de la sociedad civil, en una discusión que ya supera una década de trabajo colectivo. El país necesita la transformación o la reforma en el Congreso de la República. Tiene una nueva oportunidad para estar a la altura de las necesidades del país. Y esta frase la hemos escuchado de Carolina, de Gustavo Petro, de muchas personas. El Congreso tiene una nueva oportunidad para estar a la altura de las necesidades del país. Te lo decimos así en este tono, señores del Congreso. ¿Será que ahora sí? Sí, acogen esa oportunidad que tienen. Oiga, y de todo esto increíble, ¿no? Aquí me quedó sonando y por aquí hasta tengo anotado. ¿Cómo es eso que no saben ni dónde está el dinero, dónde están las facturas? No fueron capaces de entregar los informes por el desorden que tenían, que no eran capaces de presentarlo. Así le respondieron al Ministerio de Salud y aún así se basan en datos para decir, ¿qué datos? Para decir que la UPC no les alcanza. Y con ese argumento han saboteado y han salido por medios allá en los debates. Esa palabra ya no la sabemos de memoria. Esa sigla, UPC. ¿Qué? ¿Eso no es bastante grave? Esa es la respuesta a todo ese argumento chimbo. No tiene ni berraca idea de dónde está el dinero, dónde están las cosas, cómo se manejan. Es que ahí lo dice claro en el artículo. Y los entes de control. Vaya uno a saber. Increíble. Grandísimo artículo de la doctora Carolina Corcho. La doctora que muchos ven presidenciable. Ahí está. Tocó los temas importantes, ese tema a mí me dejó pasmado. Esa respuesta. Y aparte pues toca el tema que también estamos muy pendientes, ¿no? De cómo es que quedó conformado, cómo quedó el articulado, cómo es que se va a presentar esa transformación, esa nueva transformación, ese nuevo proyecto de transformación al sistema de salud colombiano. Vamos a ver qué ocurre con ese mensaje de urgencia. Pero
Ah, tenaz lo que dice la doctora en esto. Tenaz, tenaz. Eso queda aquí, aquí y aquí. Y el culpable es el gobierno, ¿no? El culpable es Gustavo Petro. Bueno, y vamos cambiando de tema. Otro de los temitas que tocamos en esta parte, en este video de sabadito, video de 1 de junio, comenzando el mes, es ayer vimos a Gustavo Petro en esa ceremonia del cambio de mando. Gustavo Petro con toda la cúpula militar. Imágenes que más de uno de esos, seguro que los retuercen, como muchas personas publicaron en X, que ver a Gustavo Petro rodeado de toda la cúpula militar, esa caminata que pegan. Me imagino a Caballo, todos esos viendo esa imagen. Me los imagino. Bueno, en medio de todo esto, pues Gustavo Petro envía varios mensajes que rescatamos aquí, que tomamos de parte de la página de la Presidencia de la República, donde manda un mensajito, por ejemplo, escuchemos a Gustavo Petro. Ya me han escuchado bastante a mí, escuchemos ahora a Gustavo Petro. Y este gobierno se creó, lo eligieron, permanece aquí después de 2 años para construir libertades, derechos, justicia social, paz. No podemos exigirle al ejército que sea lo más absolutamente pulcro frente al derecho de las gentes si el mismo gobierno nacional no lo garantiza para sí mismo frente a su pueblo. Esa es mi labor. Y la labor de ustedes es también garantizar que la fuerza pública de Colombia no se deje contaminar. Si el conflicto armado de hoy se mueve alrededor del dinero y la codicia, entonces el dinero y la codicia pulula por doquier para acabar con la nación. Si ya no es una bandera o una ideología lo que nos separa, que siempre pudieron ser conversadas, porque conversar es de los seres humanos, la codicia y el dinero sí que nos puede separar definitivamente en una guerra perpetua, en una destrucción absoluta de la nación. Importantes palabras que, como lo dije anteriormente, se dieron en esa ceremonia de cambio de mando militar. Pues hablando de los soldados y del ejército y de policías, pues ayer supimos que iba a haber un incremento, ¿no? Ayer tocamos la noticia en el video también que subimos el día de ayer, tocamos esta noticia, pero aquí RTBC la desmenuza de otra forma, pues nos da datos, que era lo que queríamos saber, ¿no? ¿Cuánto es que van a pasar a ganar? ¿Cómo va a ser ese incremento? Entonces, ¿cómo van a ser esos beneficios? Entonces, nos vamos a la página de RTBC y habla de que el aumento de 600,000 a 1,300,000 pesos, entre otros beneficios para jóvenes soldados y policías a partir del 2025. Ese es el gobierno, ¿no? Que tiene apabulladas a las fuerzas militares, ¿no? Ese es el gobierno, el que supuestamente, cuando lo único que ha hecho es transformar y también cambiarle mucho la vida a muchos soldados. Lo que pasa es que les jode que esta vez no están los coroneles, allá los altos mandos, ¿no? Esta vez muchas ayudas. Ellos tampoco se han quedado sin ayudas. Allá siguen recibiendo sus subsidios y sus cosas. En caso de vivienda, por ejemplo, igual. Pero se le aumentó fue el de abajo. Y eso es lo que los jode. Eso es lo que les duele. Eso es lo que les duele. Y ahí salen a decir todo lo que dicen del gobierno en contra de que el gobierno está en contra de las fuerzas militares. Hágame el favor. Bueno, eso ya no tomemos más. Esta imagen que vemos acá de esta mujer es una foto tomada de X, de la cuenta de X del Ejército de Colombia. Soldados y policías que presten el servicio militar obligatorio recibirán un salario mínimo, prestaciones legales, entre otros beneficios. Le contamos cuáles. Recientemente el Senado de la República aprobó en cuarto y último debate el proyecto de ley que garantiza un salario mensual mínimo legal vigente, entre otros beneficios, para los nuevos soldados y patrulleros que presten el servicio militar obligatorio a partir del 2025. La medida aplica para nuevos integrantes del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, el IMPEC y la Policía Nacional. La iniciativa legislativa fue el resultado de trabajo conjunto entre el Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Defensa,
el partido Mira, el Pacto Histórico, el Centro Demoníaco y contó con la ponencia del congresista del partido Mira, Manuel Virgues Piraquive. Al respecto, el senador comentó en entrevista al canal del Congreso que estamos hablando de cerca de 80,000 soldados que prestan el servicio militar obligatorio y que contarán con un salario mínimo legal vigente. ¿Qué otros beneficios están contemplados en la ley recién aprobada? Según el proyecto aprobado, la ley beneficiará a los nuevos integrantes de las fuerzas militares en los siguientes aspectos: exoneración de cuota a integrantes de comunidades étnicas y rum, gitanos e hijos veteranos de la fuerza pública; seguridad social, servicio militar como experiencia laboral; matrícula cero en las escuelas de formación militar y policial; mujeres en embarazo contarán con las garantías sociales y laborales que establece la ley; descuentos para el acceso a la educación tecnológica y universitaria. Igualmente, en el debate, la plenaria del gabinete del Ministerio de Defensa, Alexandra González, aseguró que los recursos están garantizados en tanto que están contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo. Estamos trabajando por el bienestar de nuestros hombres y mujeres, por eso hemos incorporado estas medidas en el Plan Nacional de Desarrollo, permitiéndonos contar con más recursos para la gratuidad en la incorporación. Con esta ley vamos a tener más fondos para una mejor bonificación a quienes deciden prestar el servicio militar. Entonces, esto ayer lo leímos en el comunicado que emitió la página de la presidencia. Lo importante de esto que queríamos saber era este dato, ¿no? Pasa de 600,000 a 1.300.000, entre otros beneficios para los jóvenes soldados y policías a partir del 2025. Una excelente noticia. Aclarado ese temita que quería, porque ayer sí me quedó, como les dije anteriormente, me quedó sonando ¿cuánto será el incremento? ¿Cuánto será el incremento? Porque en la noticia que salió en la página de la presidencia no estaba ese dato. Entonces, listo, perfecto. Por eso también lo incluí en este contenido como continuación del video del día de ayer. Y entonces pasamos a otro tema, obviamente, la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres. Aquí tenemos varias cositas que vamos a tocar, ¿no? Entonces, como intro, pues, Gustavo Petro. Es a la fiscal general a la cual le pido, en el comienzo de su cargo, que el primer resarcimiento, la primera garantía de verdad, si es que quieren negociar jurídicamente con la justicia para traer la verdad, es devolver hasta el último peso que se llevaron. Impedimos que se hurtaran centenares de miles de millones de pesos, pero aún salieron algunos, decenas de miles que deben ser devueltos, uno tras otro. No puede haber beneficios jurídicos sin la devolución del dinero público, el dinero de todas y de todos. Esa tiene que ser la garantía para el perdón que alguno de ellos me pidió a través de sus largas entrevistas en los medios de comunicación. A devolver la plata. Y sigo con mi cuestionamiento. Es que estoy como influenciado. Yo creo que es que estoy influenciado aquí porque aquí en España, por todos esos casos de periodismo y de todo esto, platica y venga para acá y se sienta aquí en este canal y ¡ras! Y si son chismes y todo eso de la prensa rosa, pues esos pagan sumas astronómicas. O sea, yo me voy y me tomo una foto con Isabel Pantoja y la vendo y me gano la platota. Así siempre ha sido acá, en ese tema de la prensa rosa. La prensa rosa aquí en España mueve millones y horas enteras, aunque ya ahora poco ha cambiado un poco, ¿no? Pero eso eran horas enteras de rajando de la vida de la Pantoja y de no sé quién y una telebasura. Definitivamente. Y entonces, pues, billete. ¿Qué tal? No, yo voy a su canal, entonces pague y se sienta acá. Que le doy la exclusiva en la revista tal. Montones de euros pagan por eso. Entonces yo quedo con la pregunta, por eso digo, ¿será que estoy influenciado de aquí de España? A ese Olmedo y a este Snyder no le estarán dando billete también por pasar en todos esos canales y generar el rating ese que tienen, porque eso sí, el rating se les elevó. Es una pregunta, no más, ¿no? Porque la platica la tienen que devolver. La platica la tienen que devolver, así como lo dijo Gustavo Petro, le manda ese mensaje a la fiscal, ¿no? Hablando de oportunidades y de todo esto. Y por allá siguen soltando nombres. Y nombres, y uno ha sido el del ministro Velasco, que siempre ha defendido su inocencia y pues sabemos también del actuar del ministro. Que sin pruebas en estos medios van soltando la lengua y listo. Y listo, pues vaya, muestre las pruebas allá en la fiscalía.
Vaya, muestre las pruebas allá en la corte. Y ese show que debería estar unas personas que están pidiendo un principio de oportunidad en la fiscalía, ¿cómo es que pasan por los medios soltando y soltando lo que se les da la gana? ¿Eso dónde se ha visto? No sé, yo no soy abogado, pero eso legalmente como que no cuadra, ¿no? Entonces, pues el ministro Velasco se ha defendido, lo hemos visto eufórico defendiéndose, claro que sí. No pueden ir también aquí a lo que decimos, ¿no? A soltar la boca como la suelta. Bueno, pues el ministro ha dicho, y lo dijo en la W, yo nunca he dado una orden ilegal, nunca ordené entregarle dinero a alguien, afirmó el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, tras las 4 horas de rendir testimonio en la Corte Suprema por los señalamientos de Olmedo López en medio del escándalo de los carrotanques. 4 horas duró la intervención del ministro. Escuchemos un poco de lo que dijo a la salida. Justicia a rendir un testimonio, o sea, hablar de hechos que me constan frente a una investigación que hacen contra 2 aforados, 2 congresistas de la República. Como ciudadano que entiende sus obligaciones, vine, estuve puntual, respondí lo que me preguntaron tanto el señor magistrado como el Ministerio Público, como los abogados defensores de los congresistas que están investigando, y eso fue lo que... No, es que aquí esta diligencia no tiene nada que ver con alguna investigación en mi contra. Es una diligencia en donde me preguntan sobre lo que a mí me consta frente a hechos que son materia de investigación y que pueden implicar a 2 personas que son aforados, 2 congresistas de la República. Yo dije lo que tenía que decir, la verdad, lo que me consta. Los magistrados escucharon, preguntaron, y eso fue lo que ocurrió allá adentro. Entiéndeme que lo que he señalado acá adentro tiene una reserva legal. De alguna manera ya lo he venido señalando. Yo resumiría en esto, para no alargarme. Yo nunca he dado una orden ilegal, nunca ordené entregarle dinero a alguien, y pues en torno a eso, de alguna manera, se presentó esta diligencia. Las palabras entonces del ministro Velasco a la salida de esa audiencia, rindiendo como testigo, no como imputado ni nada de ese estilo, ¿no? Bueno, y entonces, temita de UNGRD, Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres, vamos a leer un poquito más. Esto, ese artículo de Casa Macondo, que habla sobre así se robaron la UNGRD en el gobierno de Iván Duque. En la presidencia anterior también saquearon los recursos de la Unidad para la Gestión de Riesgos y Desastres. Entre los principales beneficiados se encontraba la banda criminal Las Marionetas, liderada por Mario Castaño, uno de los alfiles del expresidente Duque. El saqueo de la Unidad para la Gestión, UNGRD, es noticia, pero no es novedad. El ex senador Mario Castaño, muerto en prisión el 18 de diciembre de 2023 y líder de la banda Las Marionetas, conocía al detalle el mecanismo de abuso y enriquecimiento más lucrativo del Estado y lo aplicó a sus anchas durante el gobierno de Iván Duque. En marzo del 2022, durante las audiencias contra el grupo criminal liderado por el entonces presidente de la Comisión Cuarta del Senado, justo la encargada del presupuesto nacional, la Fiscalía reveló el top de las entidades públicas que más aparecían mencionadas en las 3.535 llamadas telefónicas hechas o recibidas por el tinglado de funcionarios corruptos al servicio de Castaño y sus secuaces. La entidad más aludida era la UNGRD, que en esos días del gobierno de Duque estaba dirigida por Eduardo José González, un político payanés, militante del Centro Democrático. Las autoridades contabilizaron 278 comunicaciones y obtuvieron pruebas de que en un contrato de casi 19.000 millones de pesos aprobado de manera irregular, el excongresista Mario Castaño reclamó para sí 5.000 millones de pesos. Cada una de las comunicaciones con la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres suponía, según las autoridades, un indicio de un acto de corrupción. El contrato de los 19.000 millones. El 28 de mayo del 2020, la alcaldía de Manizales inscribió un proyecto ante la UNGRD para realizar obras en varios sectores con deslizamientos de tierras, entre otros. El objetivo era hacer remoción de tierra, corrección de cauce, retiro de escombros, control de caídas de rocas. Mario Castaño y sus socios se frotaron las manos. 2 meses después, el 11 de julio, la entidad lo otorgó viabilidad técnica al proyecto por un valor de casi 19.000 millones de pesos. Y se fijó el 19 de noviembre de ese año como fecha límite para que las empresas interesadas presentaran las propuestas.
Pero el nombre de los escogidos ya estaba fijado desde antes. ¡Ay, ala! ¿Cómo así? Esto qué raro, ¿no? Toma Gregg y Sons, por ejemplo. Se lo digo yo. 6 meses después del cierre de propuestas, el 25 de mayo del 2021 se suscribió el contrato de obra entre la FIDU Previsora en representación legal de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres, y el consorcio San Miguel, conformado 3 días antes del cierre de la licitación, por 3 contratistas que prestaron sus nombres para llevar el robo a feliz término: John Jairo Giraldo Salazar, Arturo Jurado Albarán y Juan Manuel Salazar Toro. Según la Corte Suprema de Justicia, la asignación de ese contrato estuvo bajo el control del grupo criminal de Mario Castaño y se manipuló su adjudicación en la entidad pública. Santiago Castaño Morales, una de las marionetas capturadas y quien no tiene relación familiar con el que era líder de la banda, le reveló a la fiscalía que Juan Carlos Martínez, conocido como el hombre del maletín, fue quien le dio la orden de entregarle un porcentaje de ese contrato al presidente de la Comisión Cuarta del Senado, que para entonces ya era un alfil político de Iván Duque, en las sesiones parlamentarias de trámite y aprobación del presupuesto nacional. En palabras de la Corte Suprema, Martínez ejercía una especie de representación del congresista ante los funcionarios locales y nacionales. Martínez, odontólogo de profesión, y quien vivía con el senador en Bogotá, huyó de la justicia cuando se destapó el escándalo de las marionetas en 2022. Su vida de prófugo, que según varias fuentes transcurrió en México, llegó a su fin el 9 de mayo de este año, cuando se entregó a la fiscalía. Su relación con Castaño se estrechó en 2018, cuando fue nombrado gerente de Asabasalud, ESE, por el entonces alcalde de Manizales, Octavio Cardona, otro aliado político del capo de las marionetas. Octavio Cardona. Cuando llega el anticipo de San Miguel, les dijo Santiago Castaño a los investigadores: Juan Carlos Martínez me dice que toca dar el primer abono por 1.000 millones, que eran para entregárselo al senador Mario Castaño. 260 millones para Alexander, alias el Pato, que eran para el pago de unos gastos entre los que estaba el reembolso del pago de las pólizas, y 300 millones más que Juan Carlos Martínez me pidió para él. En ese momento la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres giró un poco más de 3.000 millones. Pero eso fue solo el adelanto. Mario Castaño pidió el 33% del contrato, unos 5.000 millones de pesos. Se escuchan llamadas interceptadas por la Fiscalía. Santiago Castaño Morales explicó que parte de los dineros transferidos al consorcio San Miguel en junio de 2021 fueron invertidos en la construcción de un edificio de 2 pisos en el barrio Bengala, en Manizales. Para esa obra se suscribió un contrato entre Castaño Morales como representante legal de la empresa Top Ingeniería SAS y Manuel Felipe Castaño Betancur, hijo del senador Castaño, como representante legal de la empresa Ingroup SAS. Según las autoridades, otra parte de los recursos se invirtieron en las obras para la construcción de un edificio de 4 pisos en el sector de la 24, en Manizales. Castaño Morales indicó que llegó a ese acuerdo con Juan Carlos Martínez, el senador Mario Castaño, con quienes se reunió en su apartamento en Bogotá en 2 oportunidades. En la investigación de la Corte Suprema y de la Fiscalía pasó de soslayo el nombre del exdirector de la FIDU Previsora, Andrés Mauricio Grisales Flores. Durante el trámite para la adjudicación del contrato, la banda de las marionetas encontró inconvenientes para conseguir la póliza de garantías, por lo que uno de los integrantes del consorcio no tenía la capacidad financiera requerida. Grisales Flores, que en la actualidad es gerente de Previsora Seguros, le solucionó ese impasse a su amigo Mario Castaño y el contrato salió adelante. El ejecutivo también fue gerente del Instituto de Financiamiento de Manizales cuando Octavio Cardona era el alcalde de esa ciudad entre 2016 y 2019. Cardona, además, se desempeñó como concejal de Manizales entre 2008 y 2014 y era el aliado más importante de Castaño en esa ciudad. El político sonriente y con gesto triunfal en las fotos al lado de su mentor fue su fórmula a la Cámara de Representantes en las elecciones legislativas del 22, cuando resultó elegido con 23.279 votos por el Partido Liberal. Castaño, por su lado, logró ser reelegido en el Senado con más de 68.000 votos.
a pesar de que en ese momento ya se sabía de la investigación de la Fiscalía General en su contra por liderar una gigantesca red de corrupción. Las visitas de Mario Castaño y otros congresistas a la UNGRD. Entre agosto de 2020 y marzo de 2022, Mario Castaño y Juan Carlos Martínez, su mano derecha, visitaron 41 veces la oficina de la unidad, ubicadas en la calle 26 con 92. El registro de estas visitas revela que la mitad de los ingresos a la entidad, 21 en total, fueron para visitar al ingeniero Guillermo Alexander Velandia Granados, que entonces se desempeñaba como subdirector para la reducción del riesgo. Mauricio Muñoz, la siguiente persona más visitada por el equipo del senador, era asesor del director de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres y fue el alcalde de Timbío, Cauca, entre 2008 y 2011. El funcionario se sentó 11 veces con las marionetas. El exdirector Eduardo José González Angulo también recibió al senador Mario Castaño en 5 oportunidades. Los siguientes en la lista son Edwin Miranda con 2 visitas y Víctor Parra y Camila Velandia con 1 visita cada uno. Pero el expresidente de la Comisión Cuarta del Senado no era el único visitante que despertaba sospechas. En el cuatrienio anterior, la unidad administró un presupuesto histórico por cuenta de la pandemia del COVID, lo que abrillantó más a esa entidad ante los ojos de los corruptos. En el gobierno de Iván Duque, la unidad tuvo un presupuesto de 15 billones de pesos entre el 19 y el 22. En el gobierno de Petro, entre 2023 y 2024, el presupuesto apenas llega a los 3 billones. La responsabilidad política que la opinión pública le está exigiendo al actual gobierno por el escándalo de los carrotanques no es la misma que le exigieron a Iván Duque en el caso de las marionetas. Banda delincuencial en la que hasta la madre del expresidente, Juliana Márquez Tono, terminó mencionada con el alias de La Madrina. Esa red criminal que saqueó al Estado colombiano terminó con Mario Castaño muerto en la cárcel, con el ex representante Pierre García prófugo, y con el ex senador Ciro Ramírez tras las rejas, ambos alfiles del Centro Democrático. 5 senadores más, todos cercanos al gobierno anterior, están en la mira de las autoridades. Lo dicho, el saqueo a la Unidad para la Gestión de Riesgos y Desastres es noticia, pero no es novedad. ¿Ah? O sea, ¿qué se dice después de esto? ¿Qué decimos? Increíble. ¿Cómo es posible? Y las investigaciones, y ahora dicen que es de este gobierno, pero es que lo que no se puede normalizar es esto, como dice incluso el artículo al final. Lo dicho, el saqueo a la Unidad de Gestión de Riesgos y Desastres es noticia, pero no es novedad. ¿Ah? Ahí vimos ese presupuesto que manejó Duque, ¿no? En época de pandemia, 15 billones, el de Petro es de 3 billones. Increíble, ¿no? Y gracias entonces a este artículo de Casa Macondo, pero... O sea, ¿qué carajo se dice después de escuchar uno esto? ¿Qué carajos? Digo, o sea, puedo tener acá anotaciones, pero todo sobra. Esto es indignante, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Eso sería lo que hay que decir, ¿no? Todo esto ya hay gente detenida, pero seguro que detrás de cada torcido de esos hay mucha más gente. Y que no es de ahora. Se sabe. Qué tristeza, ¿no? El dinero que debe ir para la gente necesitada, ¿no? Para los desastres. Para eso no es el nombre, Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres. Edificios en Manizales de 2 y 4 plantas. De verdad que esto da repulsina y no encuentro palabras. Me puedo aquí regar, pues, como al viejo Levi. ¿Ah? Porque dan ganas de eso. De pegarse una levirrinconada aquí. Y ta. Pero, pues eso ya lo hace Levi. Entonces le dejamos cada uno que se pegue su retadila, pues, porque de verdad, increíble. Pasamos entonces ya llegando al final de este video sabatino. Con ñapitas, por allá lo dije al principio y me llamó mucho la atención esta noticia. Vea, aquí la tengo y la publica la W. Desde la cárcel de Ibagué, el ministro de Justicia Néstor Osuna anunció que se eliminan todos los beneficios penales a los condenados por feminicidio. Esa noticia, a ver. Lamentable y muy crítico que se presenten nuevos casos de feminicidio. Somos conscientes de la honda problemática. Estamos pensando en crear una
tenemos una especialidad dentro de la Administración de Justicia para la atención de casos de violencia de género. Incluso hay una reforma constitucional que ya está en curso, que presentó una bancada de mujeres en el Congreso de la República, que nosotros hemos apoyado y que lo llaman la creación de la jurisdicción de mujeres, que, digamos, en términos técnicos es crear dentro de la Fiscalía y dentro del Poder Judicial un sector específico para investigar y sancionar casos de feminicidio. Por otra parte, el Congreso de la República aprobó hace pocos días y está lista para la sanción presidencial. No sé si ya el presidente lo haya firmado, yo lo firmé el miércoles antes de salir de Bogotá, faltaban las firmas de otros ministros y el presidente lo firmará hoy o mañana. Una ley que retira beneficios y subrogados penales por casos de feminicidio, así que, digamos, si bien esos beneficios ya estaban severamente restringidos, ahora se restringen aún más. Estaremos prestos a ampliar esa noticia, esa información. Vamos a ver que el presidente firme el decreto y, como lo digo, estaremos próximos en otro video, en otro contenido, ampliar esa importante noticia, ese cambio y esa nueva ley. Me parece bastante importante y merece un detenimiento y un análisis más profundo. Otra imagen, otra noticia que vemos acá, es a esta hora el director Carrillo, que estamos hablando de la Unidad para la Gestión de Riesgos y Desastres, pues recibe a la general Laura Richardson, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, quien donará 10 puentes militares a la unidad para territorios afectados por fenómenos naturales. Aquí vemos la conversación de Carlos y de la general, perdón, es que no reconozco, general, sí, Laura, nada. Y en un perfecto inglés, Carlos Carrillo, ahí lo... Entonces, pues, una gran noticia, la donación de 10 puentes militares a la unidad para territorios afectados por los fenómenos naturales. Eso, junto con los puentes que elabora nuestro ejército colombiano, pues están prestos y están listos para tener cualquier afectación que se vea, pues tenerlos y utilizarlos en estos casos, que no se presenten afectaciones en la comunicación, en el transporte de la gente, que es lo que siempre ha pasado. ¿Y qué más tenemos de ñapita? Tenía ya Paloma Valencia. Nada, saque Paloma afuera. Aquí Paloma, venga, la cerramos. Espera, nosotros lo que tenemos aquí de ñapita era esto. Esto es algo que se ha hecho bastante viral. Dice aquí Joa: por favor, compartan este video de Olga, pero no es Olga Hernández, ella más abajo lo corrige. Es Olga González, congresista, representante a la Cámara por el Departamento del Tolima, empresaria, líder cívica y social, defensora de los derechos humanos y de la paz. Ella es la representante Olga González, que aquí yo, como lo digo, ella se corrige acá abajo, dice, perdón, se llama Olga González. Sí, bueno, lo importante es las palabras que dice Olga. Olga ha seguido este video, como lo digo, está siendo viral. Pues escuchemos lo que dice esta representante. Espere, lo retrocedo, hago el cambio aquí. Hay que hablarle al país con la verdad. El tema de corrupción no nació con el presidente Petro. Qué pena me da. El presidente Petro ha sido un gran luchador contra la corrupción de este país y lo ha hecho muy bien en Colombia. Aquí no le vamos a meter todas las responsabilidades al presidente Petro. Él no tiene por qué estar en esta discusión acá. Aquí estamos hablando de la unidad de riesgo, esa cloaca de ladrones y corruptos que se la comieron, no en este gobierno, en muchos gobiernos, porque hay que descubrir los últimos 5 gobiernos anteriores. Entonces dejemos ese tirito, pues que aquí todo lo malo que pasa, todo lo incompleto que pasa, todo lo que pasa, el presidente Petro es el culpable. No, dejemos esa bobada, pues. Ya se nos está yendo la mano. El presidente podrá equivocarse. El presidente podrá tener problemas en las ejecuciones presupuestales. Yo he sido una crítica también de eso. Pero ya no más. Aquí el tema de la corrupción es un problema estructural. Es un problema de muchos años. Es un problema de la matriz que tiene este Estado. Es la forma como se ha contratado que nos ha permitido volvernos a todos corruptos. A todos, de una manera o de otra. Aquí no vengamos a hablar de moralidad. Aquí no hablemos. Ninguno puede hablar de moralidad. Aquí todos en la vida hemos cometido errores. Aquí en la vida todos hemos hecho alguna vez, algún hecho que es inapropiado. Entonces no hablemos aquí pues de ángeles. Aquí no hay ángeles. Aquí casi todos somos medio endemoniados. Entonces no vengamos a hablar bobadas aquí. Yo sí defiendo al presidente Petro como un hombre impoluto y correcto que está haciendo un gobierno con muchas debilidades y en parte de ejecución, pero frente a su moralidad, frente a su dignidad,
Jamás permitiré que toquen al presidente Petro porque yo lo conozco hace 20 años. Y frente a la unidad, quiero felicitarlo. Usted tiene cojones muy grandes y de verdad ha tocado unas fibras de millones. En Colombia se pierden 50 billones anuales en la corrupción, no solamente en la unidad, en todas las instituciones del Estado. Más claro, el agua. Y miren, aparte, después de esa intervención del video que como lo digo está haciendo viral, Margarita dice aquí, Margarita Ospina, ustedes no la están viendo, Gustavo Petro y sus golpes a la corrupción. 2004 destapó la parapolítica que condenó a más de 60 congresistas con vínculos al paramilitarismo. 2006 destapó los asesinatos del Estado falsos positivos. 2009 destapó el espionaje judicial o las chuzadas del DAS. 2011 destapó la mafia en el carrusel de la contratación. 2018 destapó la red de sobornos de Odebrecht que le han costado miles de millones a los bolsillos de los colombianos. Y ya cerrando el video, ustedes saben que a mí me gusta mirar la cuenta de X, sea Notipetrovsky, sea donde usted sabía, sea algo. Vea lo que ha contestado aquí dice 36 minutos y hace 58. Dos respuesticas que tiene Gustavo Petro. Aquí la primera, a Cabal, qué gente tan descarada, Dios mío. Dice la Cabal, ahí se va conociendo el robo más grande del petrismo en el poder. El país los ha de castigar en las urnas, ¿cómo no? Hijo. Y la justicia los ha de procesar para que paguen por robarse el erario. Miserables, malditos miserables. Leímos todo lo que hemos leído en todo el video. Ay, vea cómo rematamos. Perdónenme ustedes, esto es mucha hija de la... Ese señor apoyó a tu candidato presidencial, le contesta Gustavo Petro. Y es que son de verdad, qué gente tan miserable, qué gente tan... Otra, dice acá, con el cuentico de que cerró el Congreso, Gustavo Petro que cerró el Congreso, infelices. Dice acá, y síganle contestando y síganle dando publicidad a esa gente. Bueno, publicidad ya sabemos que no, pero síganle contestando entrevistas, medios, es que deberían era bloquearlos. Que viajan con el presidente en el avión presidencial cuando van a esas giras y después salen diciendo todo al revés. Qué gente tan miserable. Y quería terminar bien el video y vea que va, no se puede. Sí, dice Caracol Radio, presidente Petro insiste de que hijo de madres, que se instalará el Congreso el 20 de julio, pero miserables malditos. Y les contesta Gustavo Petro, es mi obligación constitucional, desinformadores. Y aquí hay otra que Gustavo Petro también debería optar, bueno, ya eso no digamos nada mejor, eso ya esperemos y que ellos actúen allá en presidencia como deba, como lo considere mejor. Simplemente iba a decir era que no le contestara más a la Cabal, porque ve acá hay otras, que estoy de verdad de los nervios, y esto no lo debo transmitir así, no debo, pero no voy a editar, ni voy a cambiar, ni voy a cortar, no voy a seguir así. Publica otra vez la Cabal esa, obvio que no puede hacerlo, aunque se sienta dictador caribeño ¿de qué? Y porque dice acá la presidencia informa a la ciudadanía que no es verdad que el 20 de julio ni otra fecha el presidente va a cerrar el Congreso, pero esto ¿quién se lo cree? Solo estos enfermos, toda esta gente enfermos. Y le dice Gustavo Petro, ¿qué tienes contra los caribeños, María Fernanda? ¿Hablas de dictadores como Pinochet o Videla? En el Caribe nació la libertad de Colombia y América Latina, la revolución haitiana, hecha por negros, el gran almirante Padilla, negro y guayú, la gran resistencia de Cartagena, la Carta Jamaica y Bolívar, la gran cultura libre, negra, indígena garifuna, que creo que usted no conoce. No hay dictaduras cuando se liberan los esclavos. Ay Dios, otra trapeadita, pero... Y entonces saldrán los titulares, Petro tapea Cabal, Petro tra. O sea, es que no debería ni responderle. De verdad, así como bloqueó bloqueó no, pues dijo que no le iba a responder a el Pasquín, pues así debería hacer también con esta vieja, de verdad, con esta señora, con esta mujer. Una cosita, ¿no? Gustavo Petro lo restringió acá las respuestas. Nadie, ya por fin una buena acción, de que si no lo menciona Gustavo Petro, pues no pueden responder. Pues eso está bueno, también que lo hayan tomado esa, ustedes no lo estaban viendo, aquí cuando va a responder, si no te ha mencionado, no puedes responder. Las cuentas que Gustavo Petro mencione pueden responder. Entonces, pues por lo menos ahí ya corta un poco que cualquier cerdo vaya y le diga las burradas y lo que le escriben. Me voy enfadado, no triste, me voy enfadado de que está esto todavía, o sea,
es que no sé ni que todavía no, que esto ocurra, porque eso no va a pasar. No sé ni qué decir, la verdad. De la rabia que tengo, no sé si se me brotó por acá la vena o se me alborotaron los churcos más que estos churcos que no los puedo controlar. Bueno, entonces llegamos al final de este video. Por aquí tengo anotado en el papelito, hoy es el partido del Real Madrid y ahorita estaba en la mañana, estaba antes de sentarme a grabar y a editar y a todo el cuento con el video, pues estaba viendo las motos. Yo soy amante de las motos aquí y tal. Y oiga, este niño Alonso es impresionante, impresionante. Los calificativos que le dan es lo mejor, es una máquina, en fin. Otra vez rompió récords todo el día, es lo hecho y no rompe récords. En fin, vaya con David Alonso, qué pilotazo, la forma como entra en las curvas, la forma como se anticipa, la forma como va en la posición que lleva en la moto para afrontar cada curva, la mirada de la siguiente curva, en fin, estamos ante un fenómeno mundial que lleva la bandera de Colombia y que hace sonar el himno de Colombia. Ya ha sonado todos estos días, llevan 2 fines de semana seguidos sonando. El himno de Colombia, líder del campeonato, destacadísimo, todos lo persiguen, todos los otros competidores mirando a ver cómo es que hace. Una linda carrera la que le espera a David Alonso en este campeonato de MotoGP. Esperamos el año entrante, yo creo que el año entrante tendrá aspiraciones de subir a una moto más grande y wow, pero lo más lindo es que lleva la bandera de Colombia y que canta con ese orgullo el himno nacional. Cada vez que suene, cada vez que gana, pues tiene que sonar nuestro himno, que por cierto, he escuchado aquí en medios españoles, ya lo había comentado anteriormente, pero lo volví a escuchar también. ¿Cómo gusta el himno de Colombia? ¿Cómo gusta escucharlos? Y cómo gente del motor siempre decía, yo dónde era que había escuchado este himno, ¿dónde? Pues con Montoya, repito, gente del motor. Con Montoya, claro, cuando sonaba nuestro himno nacional también por allá, por Silverstone, por Mónaco, en Interlagos, en fin, en todas las pistas donde el gran Juan Pablo ganó carreras de Fórmula 1. Algo que, difícil para que lo vuelvan a repetir de un colombiano que llegue a la Fórmula 1. Bueno, pues ahí está David Alonso. Hoy el partido del Real Madrid. Aquí entre nos les digo, le hago fuerza, por supuesto, al Real Madrid. Va a estar buenísimo el partido. Entonces, pues todo España hoy se paralizará y bueno, mucha parte del mundo en este gran evento deportivo. No sé si pues sean muchos amantes del fútbol o no, pero más de uno se querrá pegar el partidito. Entonces yo termino de editar el videito, alcanzo a subirlo, estoy mirando aquí la hora, alcanzo a subirlo, perfecto, y me voy de partidito. ¿Listo? Pues nos vemos entonces en la próxima. Ya se me bajaron un poco la rabia que genera todo esto y esas burradas que le dicen a Gustavo Petro, de verdad. Ellos tienen que ser de tener un alma de hierro, pues, para que no afecte a mí cualquier cosa, no sé, yo me ofendo. Me da rabia que traten mal a Petro con injusticias. No era que le dijeran verdades, pero injusticias, mentiras, calumnias. Y por eso a veces digo que no le conteste, pero ellos tienen otra piel. Si no estarían ahí donde están. Increíble. Grande Petro. Nos vemos en la próxima. Abrazotes ancestrales desde la distancia. Como siempre, miles, millones de gracias para todos ustedes. Seguimos creciendo. Las personas que no se han suscrito al canal, los invito a que se suscriban así con el dedo mocho. Con el dedo mocho los invito a que se suscriban al canal, a que compartan nuestro contenido y queremos llegar a los 100,000 suscriptores. Esa es una de las metas que nos hemos propuesto para que nuestro logaritmo también pues se bifurque y se vaya y llegue a más personas. Eso es lo que queremos, siempre y cuando, pues claro, con el apoyo de ustedes. Sin ustedes, nosotros no somos nada. Por eso siempre les digo, ustedes ya son parte importantísima de nosotros. Nos vemos en la próxima. Abrazotes, ya les dije. ¡Mua! ¡Chao!